Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero compartirles el mensaje de Cristo trascendental en este tiempo. No solamente en este tiempo, sino el mensaje ha sido desde antes hasta ahora y será para siempre. Así que mis amados hermanos, les comparto esta palabra del Señor que es importante para sus vidas de cada uno de ustedes. Así es que esta palabra es para una comunidad nativa, digamos. Meka sha minihi no betsatake mi bairoki ta sorenchi no shaninka no kui no ametembiro irinane ta sorenchi hakorka pitsuinda kare hakorka pitima ke pikiri ka internet pa menire ko oka no ametanchi meka no kanembio y no ametembiro irinane ta sorenchi same anienteri okami sankenaria pata sorenchi. Muy bien, amados hermanos, vamos a leer el libro de Juan, el evangelista San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo sé que ese versículo es totalmente conocido y algunos seguramente ya lo han predicado y lo han enseñado en sus congregaciones. Así que mis amados hermanos, quiero compartir la palabra del Señor. Dice: Jesús dijo, la palabra de Cristo, la palabra de Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sino por mí. Así que solo estas palabras nomás quiero enfatizar a toda la gente, a todas las personas que dicen ser, tienen sus propios dioses. Déjame decirte, amado amigo y hermano en Cristo, o donde te encuentres, seas rico, seas pobre, seas no sé de dónde vengas, de otro país que seas, quiero decirte de que el único Salvador es Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, Jesús dijo, él mismo cuando vino en la tierra a cumplir su misión, que es salvar a muchas personas, ser crucificado, ser sacrificado, para que mucha gente la crean y acepten como su Señor y su Salvador. Así que mis amados hermanos, les digo en el nombre de Jesús, que Jesús es el camino. Mucha gente han intentado caminar el camino de Cristo, pero algunos lo han logrado, algunos no lo han logrado. ¿Por qué digo esta manera? Digo esta manera de que muchas personas en principio en su primer amor empieza a conocer a Cristo, empieza a decir, bueno, yo quiero predicar y va a ayunar y va a orar. Pero ¿qué pasó? Después de un año, 2 años, 3 años, y tal hermano, tal persona, dicen, wow, es difícil caminar el Evangelio. Entonces hay amistades, otras amistades vienen y le ofrece lo que antes hacía y ahí cae. Ahora la pregunta es, ¿por qué el hermano vuelve atrás? Porque dice la palabra del Señor, dice, nuestro fundamento tiene que ser sobre la roca. Si construimos nuestra casa, hacia un ejemplo, una parábola del que construye su casa en una arena y que construye su casa en un cimiento. Y el representante del cimiento o la piedra es Jesucristo justamente. El que ha entendido el Evangelio nunca puede volver atrás porque encontró a la roca fuerte y firme. Así que mis amados hermanos, y mucha gente dicen tener, como hace un momento lo expresé, dicen tener sus propios dioses. A veces otra gente dice, no, yo creo en Dios Moruay, yo creo en San Martín de Porres, sin fin de idolatrías, dioses minúscula, muertos. Así es que el único camino que mucha gente, muchos jóvenes, muchos niños, muchos ancianos, para que puedan llegar a ser salvos, es el medio de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único camino donde que la gente pueda gozarse de la presencia, de la patria de Dios allá en el cielo. Así es que mis amados hermanos y amigos, déjame decirle que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces usted empezará a caminar el mejor camino. Así es que no canta que en meco kashabini no shaninka tempa panero tasoren chikande de pere pokaiti Jesus shekaki pachiki y camimenta heta kiri atiri. O sé que camimenta heta kiri atiri
Inkeme santantana ahatantayari inkiteki abeshirei motantapayari. Iro kana krime kata sorencha pa no shaninka na chiri Rio Tambo, Rio Ene, Katongo Kempiri, Yaviro, Sanene, Koriri, Hawarika Pitima Hedri, anda pipati kia heta ka pipuebro heta ka nungkanembi ta sorenchi nindimbi nungkanembi ta sorenchi kabinzasa no heta kembi apani la vinde pinkemi santa naheri kata nahi kuakta ke hokitanchi kuakta kini ikandeti pommerenchi tas notonakia erotimanaichi ikandeti avanaro erotimanaichi marni irantabaka imentahet na ke aromaro ni atiri o kame warenchi o ikandeti kereki erotimanaichi nungkanembi un poco a na que pueda pedica ero pizzarui Tsame pinkemi santa eta sorenchi apanero anzarua callar irinti Jesús Cristo. Te invita aquí de Jesús canero con la palabra Señor. Llora Jesús irinti kandi Jesús. Nainti apatiro abochi. Te cachi pokach tachneri uyatene te yorahani karika ikande de cachi pokachne de ero imatiro atiri impoki anta nonampiki y diori temba apanilo narori y candiri acepta tajaririka ankimi santerica ayate inkita que cuando Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Así que mis amados amigos, ánimos, crezcan en el Señor. Maro no shaninga que empiri kendri pinkemi sanahita sorenche o kamenea kro video y nunca nembi tempa abinde pinkemi sanda sano hetna iro nunca que me meka o shabni no betsa heta que dimaro ni yura pinkatsa ita inchiri pinkatsa ita chira parpeninda y pueblo heta ka pinampi heta ka patikia heta ka nunca nembi poya terita sorenche tempa panri naro no paita ranil nunca nembi no Daniel no pone acá en el braille de Cusco no que me santerita sorenche nunca te tembatiri poya ta santerita sorenche. Muy buenas, amados hermanos, eso fue palabra del Señor en esta tarde y Dios me lo bendiga y sigamos adelante batallando, guerreando hasta encontrar a Cristo. Bendiciones.